Hola Jan, ¿cómo están? Hola José, ¿cómo estás? Y otro José también, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva charla de negocios. Hoy día vamos a hablar de otro tema importante que es cómo proteger la compra del negocio antes de comprarlo, durante, cuando ya estás bajo contrato, y también la transición y después. De eso se trata hoy. Y acuérdense que en los negocios no todo es comprarte algo barato, porque ese barato puede significar que pierdas ese dinero que pusiste en la inversión. Después puedes tener muchos problemas. O si entras bajo un contrato sin saber lo que estás firmando, incluso antes de que compres el negocio, siempre se pone un depósito, un earnest deposit, después lo puedes terminar perdiendo. Y lo peor que no quisiera que pase con nadie es que toman posesión del negocio y después se dieron cuenta que se compraron negocio con números dibujados, con deudas, con equipos problemáticos. Eso no quisiéramos. O que el dueño después no cumpla con las cosas que te prometió cuando entablaron negociaciones. Así que eso se trata hoy. Hoy vamos a hablar de algunos puntos, si no nos quedaríamos toda la noche. Hay muchas cosas que hay que considerar y sobre todo dependiendo del deal, dependiendo del negocio que te estás comprando. Entonces, lo que queremos hacer es que ustedes cuando compren un negocio no se lo compren como un novato, sino que te compres el negocio como un experto. Porque la mayoría de negocios negocia a precio, ¿no? Y los compradores inteligentes en realidad lo que negocian es un riesgo. Comprar un negocio o hacer cualquier inversión es un riesgo. Entonces necesitas poder poner cláusulas en tu contrato que te protejan. En las adquisiciones de negocios no vas a perder dinero porque pagaste un poco más. Vas a perder dinero porque no te has protegido, ni antes ni después del cierre. Entonces hoy día vamos a hablar de cláusulas que te van a proteger, como te dije, cómo negociar una protección antes del cierre, cómo negociar una protección durante la transición y cómo negociar una protección después de la compra del negocio. Acuérdate que comprar un negocio no solamente es adquirir ingresos, te puedes estar comprando problemas potenciales. Así que expertos como nosotros te podemos ayudar a que puedas reducir esos riesgos. Así que hablemos primero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están bienvenidos a dejar preguntas. Hola Rosy. Están bienvenidos a dejar preguntas. Y para los que no me conocen, soy Eliva Adams, soy Business Broker. Ayudamos a personas a comprar y vender negocios, tanto independientes como franquicias aquí en los Estados Unidos. Estoy en ese negocio hace como 20 años y tengo un equipo bastante sólido, quienes también son personas que han emigrado con visas de inversión acá en los Estados Unidos. Soy dueña de la franquicia Sunbelt Business Brokers, que viene a ser la franquicia número 1 de corretaje de negocios en los Estados Unidos. Hace un ratito estábamos teniendo una reunión con un cliente y hablábamos obviamente de las franquicias y de los pros y los contra, etcétera. Y yo personalmente y conozco otras personas que a pesar que tenemos experiencia en el rubro, a pesar que hemos operado un negocio particular en el mismo rubro, después terminamos comprando una franquicia porque la franquicia te da mucho apoyo extra. Así que cuando te muestras hacer una negociación con la camiseta de una franquicia madura, solvente, estas de las franquicias que recomendamos te abre puertas. Pero para no salirnos del tema, hoy acuérdense que estamos hablando de cómo negociar protección. Entonces el punto número 1 es la protección antes del cierre, que una de las 3 cosas claves, hay más, obviamente al final te voy a dar una lista un poco larga y también te invito a que saques una reunión personalizada conmigo, con alguien del equipo. Ahí nos cuentas tus ideas, tus objetivos, qué negocios estás mirando, qué estás aspirando y nosotros te podemos explicar los pros, los contras, qué negocios son más riesgosos, qué negocios rinden más, cómo es el proceso de la compra de un negocio y todo eso. Entonces, durante el due diligence, los
puntos más importantes a negociar obviamente es el periodo de due diligence, el capital de trabajo y después las cuentas por cobrar o cómo está la empresa antes que te lo compres. Y otra vez va a variar de negocio a negocio. El due diligence es algo que siempre deberías ponértelo. A veces hay negocios a la venta que quieren darte un due diligence, un periodo de 7 días, 14 días, es demasiado corto. Algo apropiado son 21 o 30 días, porque necesitas tiempo de poder hacer tu due diligence. El abogado necesita tiempo de hacer el due diligence legal y el contador que vas a poner necesita tiempo para poder hacer. Y a veces el dueño no te está entregando todo lo que tú necesitas tan rápidamente. Entonces es necesario poner un periodo. Un periodo de 21 días, 30 días. Si te estás comprando un negocio bastante grande y más complejo, sería buena idea que el due diligence sea más largo. Entonces, acuérdense que hay gente que a veces compran porque se enamoraron de la locación, se enamoraron de ideas del negocio. A veces están avanzando más emocionales y en el due diligence no es así. En el due diligence vas a ver los números, vas a ver la realidad. Ahí es donde va a jugar tus emociones con la lógica y la realidad y vas a poder tomar mejores decisiones. Entonces, a ver, ¿qué más? En el due diligence, de eso hemos hablado varias veces, vas a ver finanzas reales, reportes de impuestos, reportes de payroll, reportes de cuentas. Hay, por ejemplo, negocios que tienen transacciones en cash o por las tarjetas de crédito, venden por diferentes plataformas, el dinero les ingresa por diferentes medios. Es necesario que verifiques todo eso, que el negocio obviamente no tenga demandas judiciales, deudas, también la reputación que tiene el negocio. No te quieres comprar un negocio que tenga 2 estrellas en Google. Si tiene un contrato de alquiler, asegurarte que el contrato de alquiler sea transferible y en buenos términos, que los permisos estén activos, etcétera. También la concentración de clientes o la concentración de proveedores. No quieres comprarte un negocio que dependa de pocos proveedores o de pocos clientes. Tampoco quieres un negocio que dependa demasiado del dueño actual. Entonces, acuérdate que inicialmente no te estás comprando el negocio, esto es antes que te compres el negocio. Estás más bien en este periodo inicial, estás comprando información básicamente, porque has firmado un contrato, has puesto un earnest deposit, típicamente es el 10% del valor del negocio, y con eso, que si el due diligence falla, ese depósito regresa a ti. Y si no le pusiste bien el periodo de due diligence o cosas que ahorita vamos a hablar, puedes terminar perdiendo eso. Por ejemplo, no es necesario solamente decir que para concretar la transacción que tengas un lease en mano. No, tiene que decir que sea un lease aceptable para el comprador, ¿no es cierto? Y que la compra del negocio está contingente a un lease aceptable para el comprador. Porque si lo dejas abierto, también te abres. Y lo que hablamos ahorita, los tiempos. Otra de las cosas es que puedas entender bien los accounts receivable, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar también y el capital de trabajo que necesitas. Porque hay negocios que de repente todo el cash flow, dependiendo si hacen servicios residenciales o comerciales, dependiendo del movimiento comercial, de repente el negocio en realidad sí gana lo que dice ganar, pero obviamente el dinero que esté entrando a caja se va a ir con el dueño, no te va a dejar dinero en la caja. Así que tú necesitas estar claro cuánto capital de trabajo tienes. Tampoco quisieras comprarte un negocio y después tú terminando pagando deudas del dueño anterior. Y tampoco quieres, por ejemplo, hablemos de negocios tipo negocios que hacen eventos o florería o algo así. Si te pones a pensar, estas compañías que hacen bodas, etcétera, las personas cuando contratan a la empresa dan un depósito y van abonando mes a mes, etcétera. ¿Qué tal tú te compras el negocio ahora y todo el dinero se fue a mano del vendedor y ahora a ti te toca proveer el servicio, porque obviamente hay un contrato de por medio y ahora tú tienes que proveer el servicio y ahora a ti te va a costar materiales, personal y todo? Entonces necesitas entender la naturaleza del negocio, cuánto vas a necesitar de capital de trabajo. Muchos compradores creen que están comprando cash flow hasta que descubren que en realidad no hay efectivo para operar. Entonces, lo que hablamos ahorita, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, el capital real operativo mínimo necesario, y esto lo vas a hacer cuando estás hablando con el dueño y con nosotros. Cuando estamos analizando el negocio, necesitamos tener esta claridad. Entonces, por ejemplo, te compras un negocio de $500,000, pero después hay que reinvertir unos $80,000 en el primer mes antes de operar, ¿no? ¿Qué pasa?
estos números dependiendo del tipo de negocio que necesites. Por eso siempre preguntarle al dueño del negocio, a los brokers, a nosotros, en realidad cuánto de capital de trabajo se necesita. Y como dije muchas veces, cuando tú entiendes en realidad las operaciones del negocio que estás intentando comprar, ahí es donde van a salir todas las preguntas y ahí es donde necesitas aclarar y ahí es donde vas a cuadrar todos los números. Hablemos de la protección durante la transición. Holdback, training y cláusulas para los empleados clave. Nosotros, por ejemplo, típicamente solemos poner un holdback de un 5% por unos 45 días, 60 días, si podemos estirarnos a 90 días, está bien. Este holdback es para asegurarnos que el vendedor, el dueño del negocio, te va a dar esas 2 semanas o ese mes de entrenamiento que te prometió. Asegurarte que no hayan deuda sorpresa por ahí que después te toquen pagar. Cualquier cosa que se acordó, que los equipos estén en buenas condiciones. Un mes más tarde, 45 más tarde, los equipos se dañan. Entonces, hubo un fee de algo, no renovaron algo, puede haber algo ahí. Entonces, por eso se pone holdback. A veces, y esto es lo que también quiero hablar, lo que se suele hacer y cómo es la realidad, porque hay dueños que de repente un holdback de 5% te lo pueden aceptar. Si tú pides un holdback de 10% o 20% jamás te lo van a aceptar. Y si pides un holdback y en adición pides un seller financing, tampoco te lo van a aceptar. Porque, por ejemplo, un seller financing es cuando ya estás obteniendo un seller financing, en realidad ya no necesitas un holdback. ¿Por qué? Porque el dueño del negocio te está dando una línea de crédito. Digamos, te está dando una línea de crédito de $100,000 o $50,000. Y tú tienes la promesa de pagarle. Él tiene la promesa de que el negocio no tiene deudas, no tiene problemas, los equipos están bien, las finanzas están en orden, todo. ¿Y qué pasa si tú entras al negocio y te encuentras con sorpresas? Puedes decirle al dueño del negocio, tú incumpliste conmigo, incumpliste con el contrato, entonces me estás dando a pie a que yo también incumpla. Entonces, ¿qué vas a hacer? Puedes negociar esa deuda, porque si tienes ese crédito con el dueño de $50,000 o de $100,000 y después has tenido perjuicios, has tenido pérdidas en tener que reemplazar ¿qué tal si te prometieron que los empleados se quedaban y después se fueron? O habían contratos que estaban supuestamente válidos, pero no, etcétera. Pueden pasar varias cosas. Entonces, si el vendedor te mintió, incumplió, tienes derecho a decir, renegociemos la deuda. Entonces, no es necesario que pongas un holdback y que pidas seller financing. También acuérdate que cuando estás pidiendo un seller financing, es como una dinámica diferente. También en esto de la negociación hay que ir avanzando poco a poco, por eso es muy importante que trabajes con un broker experto que te va a guiar, porque tampoco queremos que te pierdas un buen negocio porque estás pidiendo de todo, un holdback del 10%, más un seller financing del 50%, más estás pidiendo tú quedarte con el cash flow o con el AR. Hay que ser muy cautelosos con lo que estamos pidiendo. Entonces, bueno, esta retención del 5% obviamente va a garantizar la transición, todo lo que se acordó en el contrato, te va a poder ayudar con las operaciones iniciales, va a asegurar que el vendedor cumpla con el entrenamiento y vas a tener protección contra sorpresas. Así que si el seller, el dueño del negocio, te prometió quedarse entrenándote por 60 días y después parte de ese dinero no le va a llegar al vendedor porque incumplió, ese dinero regresaría a ti. Entonces, confiar está bien, pero tener una estructura documentada, como tener cláusulas y tener esas cláusulas en el contrato es algo mucho mejor. Hablamos de ahora los empleados clave, de la retención de los empleados clave, que es algo muy importante. Puedes poner, si te das cuenta de que el negocio depende mucho de ciertos empleados claves, sobre todo si estos empleados tienen licencias que sean necesarias para operar el negocio, mientras tú vas a conseguir tu licencia cuando compres el negocio, o cuando de repente hay un empleado que tiene las relaciones comerciales, que tiene los contactos o tiene todo el know-how, está en la empresa hace bastante tiempo, ese colaborador, ese empleado vale mucho. Entonces, si negociamos de que el dueño firme un contrato laboral que se va a quedar en la empresa por lo menos por un año, eso deberías hacerlo. Porque si no pones eso, que estás solicitando que
antes de cerrar como condición de compra, es que él o los empleados clave firmen un contrato de trabajo y después, ¿qué tal si los empleados se van? Se va el dueño, se van los empleados claves y te puedes meter en problemas. Así que los managers, los gerentes claves, los técnicos claves se tienen que quedar, y los vendedores top. También puedes poner incentivos por permanencia laboral. También acuérdate que cuando hagas algo, hazlo específico, no lo hagas muy abierto. No solamente digas que quieres que se queden los empleados. ¿Y qué tal si, y bajo qué condiciones? ¿No es cierto? ¿Y qué más? Riesgo de fuga después del cierre. Muchos negocios pierden valor el día después del cierre. O sea, si el negocio que te compras empieza a perder empleados, eso también va a causar que el negocio pierda dinero, y eso es lo que tú no quieres. Por eso la importancia de estudiar bien el negocio, hacer el due diligence, negociar un buen traspaso. Así que cuando te compras una empresa, también te estás comprando una estabilidad humana. Hablemos de los equipos, la condición de los equipos y el valor de reemplazarlos. Acuérdate que el P&L que puedes ver puede estar impecable, ¿no es cierto? Pero después, ¿qué tal si descubres que tienes que reemplazar equipos y esos equipos te van a costar $120,000? Entonces, está así. Necesitamos poder revisar inspecciones, edad de los equipos. Hay equipos que tienen certificados porque tienen mantención regular, deberías verlos. La edad de los equipos, el mantenimiento, el sistema de aire acondicionado, calefacción, si te estás comprando algo en gastronomía, obviamente todo el equipo de la cocina, centros de cobranza, vehículos, todo lo que te puedas imaginar. Y también que se puede negociar los créditos. También una de las cosas que a veces hemos visto es que el dueño anterior de repente hizo arreglos con los empleados o con los proveedores o con los clientes, y de repente les garantizó un precio y ahora tú vienes y quieres subirles el precio de servicio y de repente no se puede porque hay un contrato de por medio, de repente un acuerdo verbal que puede ser equivalente a un contrato. O los proveedores, ¿qué tal si los proveedores al dueño del negocio le dieron un descuento por los primeros años y ahora justo después que tú te compras el negocio los precios van a subir de tus materiales, etcétera? ¿Qué significa? Las ganancias del negocio van a ser menores. Le han prometido a los empleados un aumento de sueldo y después tú entras, tienes que cumplirlo. Entonces, por eso la importancia de poder entender todo lo que a veces te parezca como sencillo. Hay que verificar todo, absolutamente todo, porque acuérdate que cuando te estás comprando un negocio, te estás comprando el cash flow, te estás comprando las ganancias del negocio, estás pagando un múltiplo de acuerdo a cuánto el negocio gana. Si esas ganancias, digamos, te estás comprando un negocio que gana 120,000 al año, 10,000 al mes, y ese negocio te lo compras por un múltiplo de 2.5, o sea, digamos, te lo estás comprando por $250,000. El negocio gana 120,000. Ahora, si te das cuenta que los precios de los insumos suben, hay que pagar mayores sueldos, la renta sube, y la renta siempre sube, es un estándar que sube por un 3%. Ahora el año que el negocio es tuyo, ahora de repente el negocio gana $80,000. O sea, como que pagaste de más por el negocio. Tienes que calcular bien. También cuando vas a reemplazar al dueño del negocio, esto no va a cambiar la valorización del negocio si tú vas a reemplazar al vendedor, pero hay que analizar bien el vendedor, cuáles son sus operaciones, porque qué tal si el vendedor hace el trabajo de 4 y tú cuando te compres el negocio no vas a poder hacer el trabajo de 4, de repente vas a tener que traer a un empleado más, eso te va a costar. Lo real en la valorización de negocios se cuenta como seller discretionary earnings, como owner benefit, como beneficio de dueño, se cuenta el salario de un dueño operador o de un manager, de uno. O sea que si el dueño y la esposa trabajan y los dos están como poniéndose como seller benefit, no cuenta. O si un dueño está trabajando 80, 100 horas haciendo de todo y se está pagando, digamos, $100,000, no podemos ajustar esos $100,000 porque este señor está haciendo diferentes, o a veces juegan con los números, ¿no? Les ponen cierta cantidad. Entonces tienes que darte cuenta cuál es el valor real de ese puesto laboral o de esos puestos laborales. Así que ojito con eso, y para eso estamos acá, para apoyarles.
Ahora, un cash flow fakeado puede, por ejemplo, después traerte problemas. Entonces, ojito con eso. Punto número 3, ahora hablamos de la protección después del cierre. Y todas estas cláusulas que te estoy mencionando ahora son cláusulas que nosotros ponemos cuando hacemos el contrato de la compra del negocio. Está en el contrato, porque si no lo pones en el contrato, después no existe. Una vez que ya te compraste el negocio, ya fuiste. Y, por ejemplo, si no le pusiste especificación, lo que hablamos de landlord, y ahora recibes el contrato de alquiler y te das cuenta que te van a subir el precio, te van a cobrar unos fees excesivos que a veces pasa solamente por hacer el traspaso de lease, te quieren cobrar un adicional $2,500 o $5,000, que es mucho, no debería ser así. Y ahora ya no te puedes retirar del contrato, porque en el contrato dijo que está contingente a que te entreguen un lease y te están entregando un lease. El lease sea terrible y ahora ya perdiste tu security deposit, porque en este caso si pasaría esto y tú tienes en mano un contrato malo o te das cuenta en el due diligence que lamentablemente no le pusiste las claves necesarias, ahora te quieres retirar, a veces hasta te conviene perder ese depósito que pusiste en vez de proceder a la compra del negocio. Pero no queremos que pierdas nada, entonces por eso escribir bien el contrato, para que cuando el due diligence o las otras cláusulas que ponemos no son aceptables, te puedas retirar de la compra y puedas recibir, se te pueda devolver el 100% del depósito. Entonces, hablemos de el non-compete y no solicitación. Contrato de no competencia y no solicitación. No queremos que te compres un negocio donde el dueño vaya a abrir otra unidad de negocio similar y los empleados le vayan a seguir y los clientes le vayan a seguir o robárselos, por decirlo con otras palabras, y después te quedas sin negocio. Entonces hay que poner un non-compete que sea razonable. 10 millas, 15 millas, 25 millas. Le puedes poner todo el condado de Broward, todo el condado de Miami-Dade, todo el condado de Orange County en Orlando. Entonces también es razonable ponerle por un periodo de 3 a 5 años. Entonces hay que poner el tiempo adecuado, el radio adecuado, para que el dueño anterior, el que te está vendiendo el negocio, no quiera después hacer algo creativo, trampa. Algo muy importante, esto que tiene que ser razonable, porque también si pones algo demasiado grande, después no va a ser enforzado en la corte. O después de repente el dueño te va a decir, espérate, yo vivo en Orlando, pero ahora me quiero mudar al sur de la Florida, a Miami, a West Palm Beach, qué sé yo, es demasiado largo. Obviamente la distancia es bastante grande. No es que los empleados no se van a mudar a 2 horas de la locación y tampoco los clientes, así que con eso. La aprobación de los términos del alquiler, por ejemplo. Una de las cosas que a veces protege a la compra es el contrato de alquiler, si lo pones así como dije, que sea aceptable para el comprador. Y esto de los otros fees, nuevos depósitos, extra garantías, aumentos excesivos, que de repente después sí te traspaso el contrato de alquiler, pero no te voy a dar una renovación. Y nosotros, espérate, si el contrato actual tiene una renovación, ahora nos lo vas a traspasar, pero sin renovación no tiene sentido. Entonces, acuérdate que a veces no te estás comprando un negocio, sino te estás comprando un lease, o bueno o malo, ¿no? Y hay negocios que en realidad dependen de ese lease, porque dependen de la locación física de ese negocio. Bueno, entonces los compradores amateurs negocian precio en vez de hablar y considerar todas estas cosas que estamos hablando ahorita, más se enfocan en el precio. Bájame el precio, dame un montón de crédito. También eso pasa, que hay que ser otra vez cautelosos, estratégicos cuando estamos negociando. Tampoco pretendas que si el negocio está a la venta en $300,000, le dices al dueño, te lo compro con $200,000, te doy $100,000 down y $100,000 financiado, no va a funcionar. Y encima quiero hacer un holdback y encima bla, 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 no. O sea, no solamente, a veces eso te juega muy en contra, porque en la compra y venta de negocios es una negociación. Y es como una oferta, una contraoferta, ¿no? Porque digamos, otra vez, usamos un ejemplo, el negocio está a la venta en $300,000, nosotros ofrecemos $275,000 y queremos que nos
un seller financing de $75,000 y de repente dicen, no te voy a bajar el precio en $25,000, te lo bajo en 10,000 o 15,000. Y de repente no te voy a dar un seller financing por 5 años, te voy a financiar por 4 años o 3 años. Y nosotros a veces proponemos una tasa de interés, hemos logrado deals con un 4%, cuando un cliente va a pagar la deuda en menos de 12 meses hemos conseguido interés cero, pero típicamente es un 8%, algo así. Entonces, tenemos que saber, y también algo de lo que debes saber, lo que pasa en la realidad es que tú no estás negociando directamente con el vendedor. Están brokers de por medio. Está el broker que está representando al comprador, está el broker que está representando al vendedor. Entonces, acá también la importancia de que tu broker sea experto y que tenga buenas relaciones comerciales, porque entre business brokers nos conocemos, sabemos quién es flexible, quién es no, sabemos. Entonces nosotros le decimos a nuestros clientes, por las reuniones que tuvimos con el dueño, por lo que sabemos del broker, hay cosas que se pueden negociar, necesitamos avanzar de esta manera, vamos a pedir concesiones poco a poco y no todo de una. O de repente sí nos conviene a veces pedir varias cosas porque sabemos que por lo menos esas 3 cosas la van a aprobar. Entonces tienes que saber. Espero que hayas visto el live de la semana pasada, donde estamos hablando de parte de la negociación en la compra de negocios. ¿Y qué más? Bueno, muchos otros temas que se pueden negociar es como, por ejemplo, el ajuste del dueño, el salario del dueño. Puedes negociar que el dueño actual se quede trabajando para ti con un salario razonable, porque qué tal si en los ajustes financieros el dueño se pagaba $100,000, ahora tú quieres que él trabaje para ti y no le quieres pagar $100,000. Y que se quede como consultor, como vendedor, eso se puede poner, que logre que te ayude a firmar contratos con los suppliers, con los vendors, ese precio que de repente le concedieron ese precio al dueño y ya se va a vencer, que el dueño ahora te renueve el contrato, que te ayude a conseguir ese mismo precio. Eso logramos con unos clientes que hace poco se compraron una franquicia de pet grooming, es como una boutique que hacen pet grooming. El dueño, el señor que les vendió el negocio, él había negociado un descuento como de $400 al mes por la renta y le habían dado ese descuento como por 2 años y ahora ya se habían acabado los 2 años. Entonces el dueño del negocio pudo negociar para que nuestros clientes, el comprador, otra vez tenga otros 2 años más con ese descuento. De lo contrario, el lease que teníamos ahí tenía un precio más alto, porque al dueño le dieron un descuento, no necesariamente. Igual pasa con el contrato de alquiler. Otro cliente que tenemos de un negocio de landscaping, que lo que hace es, básicamente el alquiler es gratis porque lo paga con trade. El lugar donde ellos ponen todos los equipos, todo lo que ponen que es masivo, todo lo que ponen, hacen trade. Así que esta compañía les hace mantenimiento a sus viviendas, les hace todo, entonces es gratis. Entonces eso es lo que tú también quisieras, ¿no es cierto? Que ese contrato, que para ti también sea lo mismo y que no ahora, tú eres un nuevo dueño, ahora te cobramos valor de mercado, que de repente son $1,500 al mes. ¿Cuánto es 1,500 por 2? Entonces cosas así. La transferencia de los clientes, y también los contratos, porque también a veces en la venta de los negocios, si nos damos cuenta que hay unos contratos que son sensibles, que no se van a poder traspasar, porque ahora el contrato fue firmado con esta entidad financiera, con esta entidad de negocio, con esta LLC, y ahora el contrato se va a traspasar a tu LLC. No queremos que en esos contratos haya un hueco y que después la persona que firmó el contrato diga, espérate, yo firmé un contrato con esta LLC y no firmé y se quieran salir de contrato. En una transacción que hicimos hace varios meses tuvimos que rehacer 64 contratos. Así que esa era la condición de compra. Así que el dueño tuvo que hacer otra vez todos los contratos. Hicimos los contratos donde hacíamos el contrato con el Doing Business As, con el DBA del negocio, porque el comprador sí se está comprando el DBA, no se está comprando la empresa, la LLC, pero sí se está comprando Doing Business As, el nombre ficticio. Y también le pusimos una cláusula diciendo indicando eso, que se podía, si habría un cambio de dueños o algo, de que todas esas cláusulas, todos esos acuerdos sobrevivían a eso. Porque imagínate, sin eso el comprador se hubiera metido en problemas.
condición de los equipos y también esto, si te das cuenta que el negocio tiene los equipos que están bastante viejos, de repente decirle al dueño, oye, bájame el precio, porque de acá a 6 meses, 9 meses posiblemente ya los equipos no tienen seguro, no van a poder ser reemplazados gratuitamente ahora y de repente haces algo. Las licencias y permisos hablamos. Deudas, hay negocios que en realidad tienen deudas. Lo que uno quiere siempre es que el dueño con los proceeds de la venta del negocio sane sus deudas, o antes de que te traspase el negocio, antes que tú te lo compres, que pague todas sus deudas. Y otras cosas, responsabilidades de impuestos. No queremos eso, que después vengas tú y tengas sorpresas. Responsabilidades, y para esto nosotros trabajamos con abogados bastante buenos para que se den cuenta de que si esto, una vez nos encontramos a principios de año con un negocio donde nos dimos cuenta que el dueño que estaba vendiendo el negocio no había pagado sus impuestos en el año 2023, no había pagado su sales tax en otro año, un desastre. Pero como cuando tú haces luz a algo y te das cuenta que hay un problema, hay oportunidad de enmendar. Entonces para eso está el due diligence, para que cualquier cosa que encontremos ahí, después lo podamos solucionar. También a veces ponemos en los contratos earnout. Se paga cierta cantidad de dinero siempre y cuando el negocio siga comportándose de esta manera. A veces ponemos eso en los contratos. Asset allocation para tema de impuestos. Eso también. Cuando se haga el asset allocation, que después te convenga a ti cuando vayas a hacer tus impuestos. Si es una franquicia, obviamente los derechos de territorio, propiedad intelectual. Hay que poner todo, porque lo que no pones no existe. Por ejemplo, todas las redes sociales, todas las bases de datos, todos los websites, todo que sea transferible para ti. Que después cuando te lo compres y después no te dan los accesos, o tienen el Google My Business, o todos los seguidores de Instagram ahora nunca te los entregan porque ellos van a hacer algo similar y por ahí que muy lejos. Pero les va a ayudar, les va a servir a ellos que se lo llevan y tú te vas a quedar sin nada y tienes que empezar otra vez. Y sí, ya hablamos de esto, las cláusulas de no solicitación, el holdback, lo de los empleados. También necesitas, por ejemplo, entender esto de las vacaciones. ¿Qué tal si ahora justo tú haces el traspaso de negocio y el empleado clave o sale de vacaciones? Justo en esa época el empleado clave te tenía que dar entrenamiento junto con el dueño. O sea, hay cosas que parecen sencillas que después son bastante importantes. Bueno, espero que este live les haya servido. Acá en el perfil de la página hay un link donde están los listings que tenemos, los negocios que estamos vendiendo, y también en la página de franchiseconnectors.com. Ahí hay buscadores de negocios, hay buscadores de franquicias. Te invito a que saques una reunión con nosotros y con gusto te asesoramos. El próximo martes tenemos otra vez a un abogado de inmigración y vamos a hablar. Hola Edgar, ¿cómo estás? Ay, extraño Argentina. Antes iba como 4 veces al año, ahora no estoy yendo mucho. Espero ir ahora en septiembre y octubre. Víctor, ¿estás mandando un mensaje para una sesión privada? Ay, mira, alguien del equipo ahí, Víctor, nos ha pasado un mensaje, aún no le contestan. Víctor, te doy mi número de WhatsApp, que es +1, si está fuera de los Estados Unidos, 757-292-9930. 757-292-9930. Ahí me puedes textear, me puedes pasar un WhatsApp y con gusto tenemos una charla pronto. Ay, ¿cuándo vamos a ir a Perú? Pronto. Bueno, les mando un abrazo gigante y como siempre les deseo muchos éxitos en su vida personal, profesional, financiera. Si está en tu corazón ser dueño de un negocio, es posible. Hay cosas que de repente no están en tu radar porque no sabes, o hay miedos. Si tú tienes la información adecuada, lo vas a poder lograr. Esto del seller financing es algo bastante bueno. A veces hemos logrado que hagan un seller financing del 70%. No es algo muy usual, pero a veces se logra. Tenemos clientes que a veces juntan capital con socios
préstamos. Si en realidad quieres ser dueño de un negocio, es posible. Nuestro trabajo va a ser poder guiarte a que elijas un buen negocio. También, si no has visto nuestro masterclass que hicimos, a ver si hay alguien del equipo acá y pega el link del masterclass. El masterclass era de cómo comprar un negocio como un experto. Ahí pusimos las 8 reglas del juego que nosotros seguimos, las reglas que seguimos antes de comprar el negocio. Y las reglas son que el negocio que te compres pueda recuperar tu inversión en menos de 3 años, que las ganancias del negocio sean de un 20 a 30% sobre la facturación, que hagas todo lo que hablamos ahora, lo que hablo en otros vivos, estos de los pasos a seguir, nunca te esquipes el due diligence, dónde enfocarte, qué industrias rinden más, cuáles son las mejores franquicias. En eso nosotros seguíamos. Tu trabajo ahora, de repente, es seguirte educando y juntar capital, porque acuérdate que también el negocio vale de acuerdo a cuánto gana. Así que el negocio, mientras más gana, el negocio que gana $200,000 está a la venta en $500,000 o en $600,000. El negocio que gana $100,000 está a la venta más o menos en $250,000. Así que te invito a eso, a que de repente abras tu mente. Hay cosas que te van a proteger, hay cosas que vas a poder negociar, hay formas también de conseguir fondos. Así que bueno, nos vemos el próximo martes, que esté muy bien. El próximo martes vamos a hablar de cómo funciona sacar una visa cuando te estás comprando con crédito. Así que nos vemos el próximo martes a las 7, que esté muy bien, gracias.